Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos aquellos que nos hacen esta grande bendición de estar aquí sintonizados con nosotros. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Quiero en este momento, ¿verdad? Más que nada, pues invitarlos, ¿verdad? Estamos en tiempos un poco difíciles, ¿verdad? Pero pues también la palabra de Dios nos trae palabras de esperanza, de consuelo. Y queremos, ¿verdad? Para esas personas que nos están mirando, personas, ¿verdad? Que son aquí, de la iglesia local, que están sintonizándose en este momento. Queremos, pues, mandarles, ¿verdad? Un mensaje a usted que está ahí en casita, ¿verdad? Ahora sí que cumpliendo lo que el gobierno de este país, ¿verdad? Establecido. Y a todos, ¿verdad? Que nos miran fuera de lo que es Estados Unidos, también les mandamos, ¿verdad? Una palabra de consuelo, de esperanza. Mi nombre es Laureano Saucedo, soy ministro de esta iglesia, Tabernáculo de Reunión, y quiero, ¿verdad? Compartir una palabra de esperanza, una palabra, ¿verdad? Bíblica, que puede traerle muchísimo consuelo a usted que nos está mirando en este momento. Yo quisiera, ¿verdad? Que si tiene su Biblia ahí a su mano, lo invito, ¿verdad? Que nos acompañe. Quiero, compartir esta escritura y se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo número 18, versículo 6. El Señor nos dejó estas escrituras y estas palabras y dice así: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En este momento difícil, ¿verdad? Que podemos decir que no es solamente una persona que puede estar sufriendo, ¿verdad? Por una necesidad, una angustia. Una angustia, ¿verdad? Podemos ver que se puede presentar, manifestar de diferente manera. Y las angustias, quisiera darle a conocer a usted el significado de lo que, ¿verdad? Bíblicamente la palabra nos dice, y también el diccionario, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa la palabra angustia? Que quiere decir tristeza, dolor, desconsuelo, estado de intranquilidad, de inquietud, una inquietud muy intensa causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza o una desgracia o un peligro, ¿verdad? Esto es lo que significa la palabra angustia. Y la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de los Salmos, él habla en esta ocasión quién es David. El Salmo número 18, ¿verdad? Él compuso, ¿verdad? Lo que es este Salmo número 18 en una forma de un cántico que él estaba ofreciendo a nuestro Señor. El momento en que David estaba atravesando este momento era un momento de angustia. Angustia porque él estaba padeciendo persecuciones de sus enemigos. De Saúl, que sabemos, ¿verdad?, que él lo perseguía para matarlo. Y él, aunque a él lo caracterizaba dos cosas importantes en su vida, a David, una de ellas, ¿verdad?, era su valentía. La otra era su carácter que él tenía. Aún así, hermanos, en estos momentos difíciles, usted que está escuchando este mensaje, que está ahí atrás, ¿verdad?, tal vez de su teléfono, de su pantalla, que nos está sintonizando, yo quiero, ¿verdad?, traerle a usted una palabra de ánimo, de consuelo, porque esta escritura en el Salmo 23:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Las angustias que estamos pasando ahorita, atravesando, aun cuando seamos nosotros de un carácter fuerte, que nosotros nos caractericemos por ser valientes, aún hay personas que tienen estas mismas características de David y aún así, hermanos, se sienten quebrantados, se sienten en angustia, se sienten tristes. ¿Por qué? Porque esta angustia que todos, ¿verdad?, estamos viviendo no es solamente de una sola persona. Esta es una angustia, hermanos, que tuvo un inicio, ¿verdad?, donde se creó y se formó este virus que ahora todos conocemos. Me refiero, hermanos, a lo que es el coronavirus.
Yo quisiera en este momento, ¿verdad?, compartirte este estudio. Es un estudio corto que solamente quiero compartir cuatro pasajes, ¿verdad?, de la Escritura. Y cómo David, ¿verdad?, aún con su carácter y su valentía que él tenía, él llegó a sentir, hermanos, angustia en el momento que él estaba atravesando esa tristeza, esa dificultad, que él miró que su vida estaba en peligro, porque sus enemigos, hermanos, lo buscaban para matarlo. Entonces su vida estaba corriendo peligro. Así como muchos de nosotros, amén. En este momento, hermanos, podemos estar angustiados. El gobierno, ¿verdad?, de cada nación, dependiendo en dónde se encuentren ustedes, pero cada gobierno de cada nación, ellos han establecido unas leyes, unas reglas, donde, ¿verdad?, el pueblo, la nación se tiene que sujetar a ellas, ¿verdad? Ahorita en esta nación, especialmente hablando del estado de California, pues estamos sujetados, hermanos, a leyes que nos han impuesto. Algunos están padeciendo, ¿verdad?, ya que no están yendo a sus trabajos. Están sometidos ya tal vez a una cuarentena, dependiendo, ¿verdad?, el condado donde estén viviendo. Y si nos esparcimos un poco, ¿verdad?, saliendo ya lo que es fuera de este estado o de este país, esta nación de Estados Unidos, ¿verdad?, donde les estamos transmitiendo, pues pueden ser diferentes, ¿verdad?, las leyes, las regulaciones que cada uno ha puesto a su población. Pero déjame decirte algo más en lo que es esta palabra. Si hay algo que David hizo en ese momento de su angustia, aún sabía que él se estaba escondiendo porque estaba siendo perseguido, ¿verdad? Él en ese momento, él hizo algo extraordinario, hizo algo diferente. Y no fue ponerse, hermanos, a llorar. Al contrario, David, el conocedor de su Dios, el sabedor del Dios al cual él creía, conocía y servía. Él por eso menciona estas palabras. En su angustia, él invocó al Señor, al Dios, al Todopoderoso, aquel que él conocía. Él lo invocó. Y la palabra invocar, hermanos, es exclamarle a Él, es pedirle a Él, es encomendarse a Él. Sigue diciendo, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Fíjese qué hermoso y qué lindo es este mensaje. En este momento de angustia y de tristeza, de temor que muchos podemos estar atravesando, es el momento, hermanos, de que nosotros, si usted que me está mirando, me está escuchando, no lo ha hecho, no ha puesto en práctica, es momento de que usted clame, así como David lo hizo en su angustia, en su tristeza, en su temor. Es momento de clamar a Dios. ¿Por qué? Porque Él aquí lo dice en su palabra. Si quiere usted, ¿verdad?, ir conmigo revisando pasaje por pasaje, libro de los Salmos, Salmo número 18, versículo 6, ahí es donde empezamos, ¿verdad?, a dar esta prédica. Nuevamente, Dios dice en su palabra, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Así, ese mismo Dios grande y poderoso que escuchó a David, así Él nos sigue escuchando a cada uno de aquellos que claman a Él. Amén. David, él compuso un cántico, el Salmo número 18 en su plenitud. Él comienza diciendo las palabras, amo al Señor. En el versículo 1, él empieza diciendo estas palabras, amo a mi Señor. ¿Por qué? Aun cuando estaba angustiado, aun cuando tenía temor, miedo, tal vez como el mismo temor y miedo que podamos estar pasando, atravesando muchos de nosotros, ahí en nuestra casa. Angustias. Las angustias, hermano, cuando son nada más de una sola persona, pues bueno, pero cuando ya viene ese temor, esa angustia, a ser parte de todo su hogar, de sus hijos, de su pareja, de toda su familia, ¿qué es lo que se está viviendo, hermanos, ahorita en todo el mundo? Cada nación, cada país está teniendo este mismo problema. Amén. Todos quisiéramos salir libres de esto que está pasando. Pues Dios en su bendita palabra, ¿verdad? Él nos deja palabras de ánimo, de aliento,
Y yo quisiera en este momento compartirlas con usted. Ahí donde usted se encuentre, en su angustia, en su temor, usted clame a su Dios. Está seguro que aquí él mismo lo dice, que él escucha su clamor, que su queja llega a sus oídos de él. Hay otro pasaje, ¿verdad? Y en el mismo libro de los Salmos, en el cual, ¿verdad? Yo lo invito a que me acompañe. Dios escucha el clamor y libra de la angustia. Mire, le quiero compartir esta otra escritura. Yo le mencioné, ¿verdad? Ahorita que empezábamos, que solamente vamos a tomar 4 escrituras, ¿verdad? Estamos tratando de llegar, ¿verdad? Ahí a los hogares, ahí a su habitación, a su sala, tal vez ahí en su carro, tal vez donde usted se encuentre, tal vez un lugar remoto, pero ahí mismo, que esta palabra sea de bendición para su vida, que esta palabra de Dios, porque no es palabra de hombre, nosotros solamente somos expositores de la palabra de Dios. Y quisiera yo invitarlo, ¿verdad?, que me acompañe ahí mismo en el libro de los Salmos, el Salmo número 107, el versículo 4 al 7. Mire lo que dicen estas palabras. Y el tema principal de hoy, ¿verdad?, yo lo he titulado como el día de mi angustia. ¿Por qué? Porque es lo que se está viviendo en este momento. Angustia, tristeza, dolor, desesperación, ansiedad, depresiones. ¿Por qué? Personas que han perdido ya sus empleos. La vida continúa, la vida sigue. Hay gastos que no van a esperar. A veces los patrones a los cuales trabajamos, ellos no son de corazones dóciles, corazones sensibles, que pueden decir, no te preocupes, yo te voy a ayudar con tu sueldo aun cuando no estés trabajando. Qué hermoso, qué lindo sería, ¿verdad?, que nuestros patrones, ellos tuvieran esas palabras de consuelo. Mas, sin embargo, alguien que es mayor que ellos, mucho más poderosos que ellos, él sí nos ofrece estas palabras de consuelo. Mire lo que dice en esta escritura que quiero yo compartirla. Salmo número 107, versículo 4 y 7 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, hambrientos y sedientos. Fíjese, aquí habla de lo que fue el pueblo de Israel. Cuando Dios, ¿verdad?, dice que ellos clamaban a Dios que los librara de la esclavitud que ellos estaban viviendo. Pero si hay algo que ellos también hicieron fue clamar a Dios. Y Dios escuchó ese clamor de ellos y vino a su rescate, escogiendo a un siervo de él llamado Moisés, para que por medio de él llevara el mensaje y ese pueblo fuera libertado de la esclavitud. Este pasaje, mire, tiene que ver algo con lo que estamos viviendo en este tiempo. Ese pueblo, cuando Dios los saca de la esclavitud, tuvieron que ir por un proceso, por un paso que ellos tenían que ir atravesando el desierto, pero había un lugar que Dios les había prometido, un lugar muy diferente a lo que ellos estaban viviendo en esclavitud. Había que atravesar cosas difíciles y duras, y así en este momento, como muchos de nosotros las estamos viviendo en el presente. Sigue diciendo esta escritura, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Así como la gente ahora anda preocupada por el alimento, por el agua, cómo se están escaseando todo, ¿verdad?, los víveres básicos en las tiendas. Porque todo mundo, toda persona quiere asegurarse de que tenga el pan de cada día ahí en su casa, que tenga el agua, el alimento que necesita no solamente la cabeza, el hombre, el varón de la familia, sino que sus hijos, su familia, todos tengan el cómo sustentarse cada día. Por eso este pueblo pasó por hambres, sedientos. Dice, su alma desfallecía en ellos, en el versículo 5. El 6 dice, entonces clamaron a Dios en su angustia, dice, y los libró de sus aflicciones. Fíjese qué hermoso y qué lindo es cuando uno clama a Dios. Cómo cambian todas las cosas. A veces Dios
hace pasar a toda una nación, todo un pueblo o simplemente una sola persona. La hace pasar por cosas difíciles, duras, que solamente le queda voltear al cielo y decir, solamente tú puedes ayudarme. De ahí sale el clamor, de ahí sale ya esa necesidad que ya nadie más pudo ayudarla. Y esos tiempos los estamos viviendo ahora. ¿Por qué le digo esto? Nosotros nos consolamos cuando hay una enfermedad, la cual tal vez estemos padeciendo, pero no nos angustiamos porque sabemos que hay medicamento para curarlo. Eso que yo esté padeciendo, esa enfermedad, me tranquilizo porque hay un medicamento para que me sane, hay un médico que me puede revisar. Pero fíjese que la angustia, la tristeza y la desesperación crece. ¿Crece por qué? Por lo que estamos viviendo hasta este momento, no se ha encontrado una cura que sea 100% efectiva para lo que es este virus que está atacando, ¿verdad? Sin ninguna compasión a toda raza, a toda lengua, a todo color, sin importar. Ha atravesado fronteras sin que le pidan pasaporte o visa para poder ir de un país, de una nación a otra. No ha ocupado eso, porque esas son las pestes, los virus, y es lo que estamos viviendo. Si no ponemos nosotros también cuidado, si no ponemos también nosotros atención, la palabra de Dios también nos instruye, nos guía, y muchos de nosotros decimos, no, yo soy de una fe muy grande, eso es hermoso, pero también la palabra del Señor también nos dice y nos instruye que seamos sabios, que nos sujetemos a las leyes terrenales. Tenemos un presidente, tenemos gobernadores y ellos están acatando, están dando órdenes al pueblo, ¿verdad? Para que nos sujetemos a ellas. Bíblicamente nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que obedecer también los procedimientos que ellos están estableciendo. No nomás porque yo digo, yo soy hombre de fe y a mí eso no me va a llegar. También no es bueno desafiar el poder y la grandeza de Dios. Hay que ser hijos de Dios obedientes en su palabra y atender el consejo también de nuestras leyes terrenales. Mire lo que sigue diciendo. En el mismo Salmo número 107, en el versículo 6 dice, entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. El 7 dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a una ciudad habitable. ¿Cómo cambian las cosas, no? Cómo cuando clamamos a Dios, cuando pedimos a Dios su ayuda, su protección. Él en los dos versículos que he tomado, Él ha dicho que ha escuchado el clamor, que ha atendido la oración que esa persona está haciendo. Y esa palabra de ánimo es la que tú necesitas hoy en este día. Aunque estés mirando las noticias que cada día, ¿verdad?, va en aumento tal vez el porcentaje de personas que se han contaminado con este virus. Es cierto, hay que tener precauciones que están a nuestra mano en realizarlas y hay que tener la fe en este momento mucho más viva, más grande que siempre. Dios no nos pide mucho. Dice, tan solo te pido que tu fe sea al tamaño de un granito de mostaza. Imagínese, Dios no nos pide mucho para que Él se glorifique en nuestras vidas, para que Él venga a nuestro socorro, a nuestra ayuda. Lo hizo con David cuando andaba en persecución, lo querían matar. Él clamó a su Señor y vino al rescate de él. Ahora el pueblo de Israel, cuando estaba en aflicción, andaban hambrientos, les dio de comer, y no comida cualquiera, sino que dice la palabra que hizo descender maná del cielo, que es comida para que ellos pudieran comer. No tenían agua porque iban atravesando el desierto, mas dice que de una peña de Oreb, de ahí hizo brotar agua para que su pueblo pudiera tomar. Esa es la grandeza del Dios que yo le presento. Ese es el poder divino del Dios que nosotros le decimos que usted
ahí ponga toda su fe. Clame a Él, que Él sin duda pondrá un cerco de protección, un vallado, una muralla a su alrededor. Le digo estas palabras porque el virus puede verse muy poderoso, que nadie ha podido detenerlo, pero mayor que ese virus, aún con todo su poder y que ha ido arrasando y abarcando mucho más territorio, aún más grande que eso es nuestro Señor Jesucristo. El Salmo número 34, que también quiero, ¿verdad?, que me acompañe a revisarlo ahí en su Biblia. Dice, busca su presencia y Él escuchará tu clamor. Quiero compartirle estos versículos. En el Salmo 34, versículo 4 al 8, dice estas palabras. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí este versículo nos habla, ¿verdad?, de una búsqueda. Al igual, el salmista dice, ¿verdad?, él tenía temores, él tenía angustias, estaba pasando, ¿verdad?, por momentos también difíciles, de tristeza, de soledad. Mas, sin embargo, él dice que empezó una búsqueda, no en búsqueda, hermano, tal vez de un medicamento, de un buen médico, de algo, ¿verdad?, que pudiera solucionar esa angustia que él estaba viviendo, estaba pasando. Dice el salmista en el Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me oyó. Eso es lo más lindo, es lo más hermoso, de que cuando tú lo buscas a Él, empiezas a orarle a Él, empiezas a pedirle a Él. Él dice, Él escuchó mi clamor. Dice, y me libró de todos mis temores. No solamente Él escucha, porque imagínese, hermano, usted que nos está mirando, nos está escuchando, qué de especial sería que mi Dios solamente escuche y no ponga atención en mi necesidad. Si yo digo que es un Dios poderoso que todo lo puede, que para Él no hay cosa que sea imposible, ¿de qué serviría si yo clamo a Él y si me escucha, pero no viene a rescatarme, a ayudarme? Mas sin embargo, usted puede comprobarlo allí en la palabra del Señor. Él dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Yo le digo hoy en esta tarde, ¿cuáles son sus angustias? Aparte tal vez de lo que estamos padeciendo como pueblo, como nación, como país, de lo que ha sido este virus, esta enfermedad, tal vez alguien ya muy cercano a usted, un familiar, un amigo, un vecino, alguien conocido, ya está pasando por esta terrible enfermedad, este virus. Ahí aumenta la preocupación, aumenta la angustia en nosotros, porque vemos, ¿verdad?, que cada vez tal vez esté más cerca de nuestras familias. Yo como padre tengo 4 hijos, mi esposa, y yo me angustio, pero no al momento o al modo de preocuparme en una forma exagerada. ¿Por qué? Porque mi confianza yo la tengo en mi Señor, en ese mismo Dios en el cual personajes los ha sacado adelante. Ese mismo Dios, yo he creído en su palabra y mi confianza yo la tengo en Él. Por eso yo lo invito de que escudriñemos estas palabras que en este día nos traen ánimo, nos traen esperanza, que tal vez a nuestro alrededor sean puras cosas negativas que estamos escuchando, estamos viendo, pero hay una palabra de Dios que nos trae consuelo y esperanza a nuestras vidas. El Salmo número 34:8 termina diciendo estas palabras: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que puso su confianza en Él. Fíjese cómo Dios le llama dichoso a un hombre que cree en su palabra, que ha puesto su confianza en Él. Dios le pone un título a ese hombre, le dice: eres dichoso porque has creído,
porque has puesto tu confianza en mí. ¿Y qué significa la palabra ser dichoso? Es haber alcanzado el favor de Dios hacia nuestras vidas, hacia nuestra necesidad. Si en este momento hay tristeza en tu corazón, hay angustias, hay dolor, hay desesperación, hay algún tipo de sentimiento que te hace estar triste, angustiado, yo te invito que en esta tarde, esta noche, toma estos pasajes, ¿verdad?, que yo te comparto hoy en este día. Es una pequeña prédica, ¿verdad?, que queremos traerle, ¿verdad?, palabras de consuelo. Y sobre todo, a ti que ya has creído en el Señor Jesucristo, que has abierto ya tu corazón para que el Espíritu Santo venga y more en ti. A ti que ya eres conocedor de la palabra, pero que aún así la desesperación tal vez está llegando a tu vida. Yo te invito a que te fortalezcas, te invito que sigamos creyéndole a este Dios todopoderoso que en su palabra nos ha dejado consuelo. Él viene a nuestra ayuda, lo único que nos pide es que nosotros le clamemos. A ti que estás ahí todavía con nosotros, yo quiero, ¿verdad?, terminar, ¿verdad?, esta prédica, este pequeño estudio, una palabra de aliento para tu vida. Aún en la situación que estés pasando, que estés viviendo ya, no quiero que te atemorices, porque hay alguien que está muy atento a tu clamor. Yo te invito hoy en esta tarde que hagamos, ¿verdad?, lo que dice en el último versículo del Salmo número 9:10. Dice estas palabras: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Yo te invito a ti, si tú aún no inicias esta búsqueda de Dios, es el momento que Dios está llamando a cada uno de nosotros. Yo les hago esta invitación. Si tú ya eres conocedor de la palabra, si tú ya eres hijo de Dios, que aún así en este momento de tanta tristeza y de tanta angustia, tenemos familia que tal vez no está a nuestro lado, nuestros padres que tal vez no están a nuestro lado, familias, ¿verdad?, que están alejadas de nosotros. Allá donde ellas se encuentran, si tú elevas tu clamor, tu oración pidiendo por ellos, intercediendo por ellos, déjame decirte que tu oración, Dios la escucha y vendrá a tu llamado. Que Dios te bendiga. Les doy las gracias, ¿verdad? Y mando saludos y bendiciones a cada uno de ustedes que han tomado este espacio, estos minutos, ¿verdad?, para poder compartirles un mensaje de fe y de esperanza para sus vidas. Que Dios me los bendiga y desde aquí les envío bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.